Ya estamos. Mi link no me permitía conectarme. Ya estamos aquí reunidos. Vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hacer primero la clase teórica, luego pasamos a los grupos de práctica. En esta oportunidad vamos a ver un poco algunas pautas de valoración crítica y quiero agregar en esta clase, ¿no? Me gustaría mucho poder agregar eh, Tengo un clase detalle, un toda la detalle mañana que tengo es clase. el, el hecho de realizar algunas formas de Yo presentación de estoy escuchando. resultados, ¿ya? Estas formas de presentación de resultados son útiles porque los estamos viendo ya en los artículos que estamos Mi revisando. hermanito, Creo que es muy oportuno que ¿cómo podamos se llama? Grillo, ¿no? Todavía me acuerdo cuando estaba. vamos a ver. O el micrófono, por favor. A ver, tenemos un micrófono ahí. Y ya, perfecto. Todo bien, todo ok, listo. Vamos a ver, comenzamos con nuestra clase el día de hoy. Muy bien. Ya nosotros hemos hablado un poquito en las clases previas de los tipos de investigación de acuerdo a los objetivos. Hay dos tipos que son las investigaciones teóricas y las aplicadas. ¿Ok? Las investigaciones teóricas tienen objetivo principal obtención de conocimientos de diferente índole sin tener en cuenta la utilidad de estos conocimientos, mientras que la aplicada busca tener un objetivo concreto, ¿no? Se centra en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto. Por ejemplo, curar una enfermedad, conseguir un elemento o un instrumento que tenga alguna utilidad determinada. Por consiguiente, como dice aquí, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ¿no? A diferencia de la investigación teórica, ¿no? O pura, ¿no? Según el nivel de profundización en el objetivo, ¿no? Esta se puede llevar de diferentes formas, más o menos según cómo son o el porqué de las cosas. Así podemos mencionar, en primer lugar, una investigación de tipo exploratoria. Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados de forma muy profunda, ¿no? Es una exploración o un primer acercamiento que permite desarrollar posteriormente otras investigaciones. Por sus características, como dice Hernández, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos para ser analizados y a partir de estos resultados se puedan complementar otras investigaciones. Luego tenemos la descriptiva. Ya antes hemos hablado de las investigaciones de tipo descriptiva, ¿no? Y el objetivo de esta investigación es establecer una descripción de un fenómeno. Vamos a describir el fenómeno. No vamos a poder inferir resultados, no vamos a poder asociar variables, solo describimos un fenómeno, como bien dice su nombre, ¿no? Se describe un fenómeno, situación o elemento concreto sin buscar ni causas ni consecuencias. Mide las características, observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos sin valorarlos, ¿no? Así, en muchas ocasiones, estas investigaciones no se pregunta por la causalidad de los fenómenos. Como habíamos dicho, estas descripciones, incluso por algunos autores, no son considerados estudios, porque no permiten tener la posibilidad de inferenciarlos a una población, ¿no? Es una imagen de una realidad particular. Eso es una descripción. Por otro lado, la investigación de tipo explicativa, ¿no? Son más frecuentes de observar en la publicación científica. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar causas y consecuencias. Se busca no solo el qué, sino el por qué y cómo han llegado, ¿no? Para eso se usan diferentes métodos, el observacional, correlacional o el mismo experimental. Dentro del explicativo encontramos a los grupos observacional y experimental, del cual ya hemos hablado en clases anteriores. El objetivo es crear modelos explicativos en el que puedan observarse secuencias de causa-efecto, como ocurre, por ejemplo, en los experimentales, aunque si bien estas no tienen por qué ser lineales, ¿no? Normalmente son mecanismos de causalidad muy complejos, con muchas variables en juego en algunos casos, ¿no? Según el tipo de datos empleados, podemos hablar de otro tipo de investigación. Según el tipo de dato empleado, otra manera de clasificar los diferentes tipos
¿no? Es a continuación, ¿no? Primero la cualitativa. Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de datos no cuantificables. Creo que ya hemos dado algunos ejemplos, ¿no? de investigación cualitativa. No hay mucha publicación cualitativa, no es fácil hacer porque hay que saber interpretarla. Se basan en la observación, vienen de las ciencias sociales. Aunque ofrecen mucha información, los datos son subjetivos, poco controlables, no permiten una explicación clara de los fenómenos, se centran en descripciones, ¿no? Sin embargo, los datos obtenidos de estas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori con el fin de poder ser analizados, ¿no? Haciendo que la explicación sea más completa. Esa es una investigación cualitativa. Y la cuantitativa es básicamente aquella que nosotros conocemos mayormente, de la cual hemos estado revisando todas las semanas, ¿no? Hasta ahora, y es la investigación que se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de procedimientos basados en mediciones y en números, ¿no? Permite un mayor nivel de control, inferencia, que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos incluso y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis, ¿no? Los resultados de estas se basan en estadística y se pueden inferenciar a una población. Muy importante, ¿no? Esa es, creo, la mayor virtud, ¿no? Según el grado de manipulación de la variable, ¿no? Podemos encontrar diferentes investigaciones según si los datos parten de un nivel mayor o menor de manipulación. En la investigación experimental, acá se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas. Estamos hablando de los ensayos clínicos, ¿no? Donde se replica un fenómeno concreto y observando el grado en que las variables implicadas producen un efecto, porque este es el nivel de asociación que producen los estudios experimentales, evalúan efectos, por eso se usan en terapéutica. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de tal manera que se creen grupos equivalentes, ¿no? Presupone que la muestra de la cual se obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer hipótesis, contrastarlas a través de un método científico. Eso es una investigación experimental. La cuasi experimental se diferencia básicamente por el hecho, ¿no? de algunos mencionan que no realiza una aleatorización de grupos. Acá podemos ver que se asemeja a la experimental en el hecho que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia que no se posee un control total. Con un ejemplo, aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta al experimento. Como repito, se definen cuasi experimentales cuando no se aleatorizan grupos. O, finalmente, en el punto 10, los no experimentales. Los estudios no experimentales se basan en la observación. Es lo que conocemos como observacional analítico, ¿no? Forman parte de una situación o suceso determinado que no son controlados, a diferencia de los experimentales. Y acá tenemos los grupos que ya hemos estado revisando, los transversales, las cohortes, los casos control, ¿no? Según el tipo de inferencia, miren ustedes cómo se va clasificando de acuerdo a ciertas pautas. Antes habíamos visto de manera general los tipos de investigación, pero ahora estamos haciendo una clasificación un poquito más detallada, ¿no? Y nos sirve para entender mejor. Otro tipo de clasificación se puede extraer a partir del método empleado a la hora de inferir. Hay un método deductivo, ¿no? Esta investigación se basa en el estudio de la realidad y a la búsqueda de verificación o falsación de unas premisas básicas que se deben comprobar. A partir de la ley general se considera que ocurrirá en una situación particular. Ese es el método deductivo. Parte de unas premisas que se deben comprobar. En el método inductivo, ¿no? Acá se lleva a cabo, según el método inductivo, se hace la obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación-análisis permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite generalizar. Y luego tenemos el método hipotético deductivo. Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Es la que nosotros vemos con más frecuencia en las publicaciones y se basa en la generación de hipótesis a partir de observaciones hechas mediante inducción. Unas hipótesis que van a generar teorías que a su vez van a ser comprobadas o no a través del proceso del método científico, a través de la experimentación.
Otro criterio a utilizar va a ser según el periodo temporal en que se realiza. Podemos ver dos tipos de investigación, la longitudinal y la transversal. Pero acá sí vamos a discrepar un poquito porque en esta definición de longitudinal es la que se encuentra en muchos textos, pero yo personalmente discrepo de ellas porque en realidad la longitudinal no se define por un periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Si nosotros nos basamos en esta definición, por ejemplo, diríamos que los ensayos clínicos son longitudinales, pero no lo son, son transversales, porque en realidad se mide la variable de resultado en un solo momento. Entonces, yo prefiero definir los estudios longitudinales o cohortes como aquellos estudios que tienen dos medidas, una de inicio y una posterior, en un periodo de tiempo. Y se diferencia así del transversal, donde se hace una sola medición. ¿Ok? Acá dice, estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. También podría ser relativo a esta definición, yo prefiero considerar un transversal como aquel estudio que tiene la medida de la variable en un solo tiempo. ¿Ok? Longitudinal y transversal, la diferencia entre ambas. ¿Qué más podemos decir? Toda investigación de índole científico se apoya y basa en un conjunto de datos que debe ser analizado e interpretado. Nosotros para llegar a ese punto debemos extraer relaciones de causalidad o correlación. Son dos tipos de niveles. O hacemos una correlación entre las variables o le damos un nivel más alto que es el de la causalidad. Una variable produce un efecto en la otra. Para ello se requieren de diferentes modelos. Hay que observar múltiples observaciones de manera que pueda falsear y comprobar la existencia de una misma relación en diferentes casos o en el mismo sujeto. Con la finalidad de facilitar la comprensión y análisis por parte de los mismos investigadores, como de cara a mostrar la variabilidad de los datos y de dónde salen las conclusiones al resto del mundo, es de gran utilidad emplear elementos visuales que interpreten los resultados. Y aquí viene un poco el aporte que quería hacer el día de hoy, dándoles un poco un avance acerca de lo que representa la forma de presentación de los resultados, porque estamos viendo en los artículos científicos que están revisando, estamos viendo nosotros diferentes gráficas, ¿no? Gráficos que son elementos, básicamente son figuras. Recuerden que en una publicación científica solo existen dos tipos de ilustraciones, la tabla y el gráfico. La tabla es aquella que tiene columnas y filas. Y el gráfico es cualquier otra forma, puede ser una foto, puede ser un gráfico como dice acá, en sus diferentes formas, como lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en función de lo que queremos mostrar, o sea, a ver, los resultados se pueden presentar de dos maneras. De manera escrita, en algunos artículos están escritos los resultados en párrafos y ahí se coloca el contenido de lo que se ha observado, ¿no? O se puede mostrar en ilustraciones que se denominan gráficos, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de gráficas. Y es lo que vamos a presentar a continuación. Podemos decir que el gráfico, a un nivel estadístico y matemático, vamos a llamar gráfico aquella representación visual a partir de la cual pueden representarse e interpretarse valores generalmente numéricos. De entre las múltiples informaciones extraídas de la observación de la gráfica, podemos encontrar la existencia de una relación entre variables. Es el objetivo de toda investigación y el grado en que se dan las frecuencias o la proporción de aparición de determinados valores. Esta representación visual sirve de apoyo a la hora de mostrar y comprender de manera sintetizada los datos recabados durante la investigación, de manera que tanto los investigadores como los lectores puedan comprender los resultados y se interpreten para usarlo como una referencia, como información a tener en cuenta como punto de contraste para nuevas investigaciones. ¿Qué ocurre en un metaanálisis? Esto es lo que ustedes van a encontrar en un metaanálisis. Nos estamos adelantando un poquito a las clases que
vienen a continuación, donde vamos a empezar a leer metaanálisis. Ya podemos a estas alturas, según lo que hemos descrito en las primeras clases, entender que un metaanálisis es un estudio de estudios. Es una literatura secundaria, porque es una literatura que compila otros estudios, de los cuales trata de sacar una única información. Como ustedes pueden ver, acá hay un gráfico, ¿no? Esto se llama Forest Plot. Forest Plot es en inglés, en español el gráfico del bosque, porque pareciera un bosque. Como ven ustedes, en la parte central se ven unas ramas, una columna central, ¿no? Entonces le llaman el gráfico del bosque o el Forest Plot, ¿ok? ¿Cómo se puede interpretar estas gráficas? Bueno, es muy simple. Recuerden, miren ustedes, tenemos una columna a la izquierda y tenemos columnas a la derecha. Las columnas de la izquierda nos colocan los diferentes estudios que han sido seleccionados previamente a través de una revisión sistematizada que son incluidos en el estudio. Acá pueden ver Wang, 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 que parece lo mismo, Xu y Shang, todos del 2020. Son 5 estudios incluidos en este metaanálisis que estudia una enfermedad hepática. En la continuación, debajo de los estudios, observamos un dato muy relevante. El I cuadrado. Acá le he puesto I squared. El I cuadrado nos indica el grado de heterogeneidad. Eso es muy relevante. ¿Qué significa el grado de heterogeneidad? Quiere decir que estos estudios, para poder ser analizados e interpretados, deben tener metodologías similares. Y eso determina el grado de heterogeneidad. Si el grado de heterogeneidad es alto, es poco probable que podamos hacer un metaanálisis. Cuando el grado de heterogeneidad es bajo, acá hay cero, ¿no? Quiere decir que hay una alta probabilidad que estos estudios nos puedan permitir ser analizados o compilados, ¿no? Acá, como dice el título, estás comparándose un grupo de pacientes con enfermedad hepática con un grupo control que no tiene la enfermedad. Entonces, tenemos a un lado, ¿no? Acá no lo menciona, pero normalmente se coloca a un lado de esta línea central que ustedes ven aquí, ¿no? Punteada, es una línea central, no, perdón, esta de acá, la línea que está aquí, ¿no? Esa línea nos permite identificar un punto neutro y por lo general se coloca a izquierda, a derecha, a favor y en contra de la hipótesis que uno plantea. En cada una de estas líneas que ustedes ven aquí hay un punto central que corresponde a las muestras, ¿ven? Estos puntos centrales tienen un cuadrado alrededor. Cuando este cuadrado es más grande, indica que tiene una muestra más grande. ¿Ven? Este estudio de Wang tiene una muestra más grande que los demás, por ejemplo. Está claramente, estos estudios, los 3 primeros están a favor de una hipótesis y los 2 últimos a favor de la otra. Pero lo que determina la final posición de estos 5 estudios es este rombo que ustedes ven ahí, ¿ven? Es un rombo, ¿ok? El rombo está a un lado de la columna central, indica claramente a favor de una posición, ¿no? Podemos ver nosotros al lado derecho el peso de cada uno de los estudios en relación, por lo general, al tamaño muestral. Observen este estudio que mencioné de Wang, el cuadrado es mayor, tiene un 42% de peso en comparación con los demás. Esto es muy relevante. Esto ayuda a determinar la posición final del rombo. Y tenemos los OR. Recuerden ustedes que el OR es denominado odds ratio, es una medida de asociación que se usa en estudios transversales retrospectivos. Esto es, puede ser un transversal retrospectivo, puede ser un caso control, también se usa en odds ratio, o en metaanálisis, también. Esta sesión dice se termina, si la sesión termina, continuamos con un link, seguramente me van a alcanzar, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos el OR y esta es una primera interpretación de ven, acá están los estudios, el eje de ordenadas, que es esta vertical de izquierda, aparece el nombre de los estudios que forman parte del metaanálisis, 5 estudios, ¿no? En la columna que ustedes ven ahí. Luego tenemos los datos numéricos de cada estudio, que están aquí, hacia la derecha, y la representación gráfica de ese resultado, que está marcado en rojo, ¿no?
podemos ver el gráfico de intervalos representado por la línea recta. Acá hay una línea recta, ¿ven? Tiene una extensión. Esa línea recta tiene que ver con el intervalo de confianza que está explicitado acá. ¿Ven? Acá es el OR y acá es el intervalo de confianza, ¿no? El límite mínimo y el límite máximo está a ambos extremos. Como se ve en el estudio de Wang, el primero, el intervalo de la recta coincide con los valores mínimos y máximos del intervalo de confianza del 95%. ¿Qué más tenemos? Tenemos la magnitud del efecto acá, en la columna derecha. Se representa mediante un cuadrado o círculo, que están aquí, ¿lo ven? Cuya área es directamente proporcional al peso de cada estudio en el estimador ponderado final, por lo general el tamaño de muestra. Por eso este tamaño muestral, este cuadrado más grande, tiene un mayor peso, 42%, ¿no? Y el menor es este de acá, más pequeñito, cuadrado más chiquitito, 5%. Luego tenemos que la estimación ponderada de todos los estudios, o sea, el resultado final de un metaanálisis, se va a representar mediante un rombo, acá está, cuyo ancho es igual a la amplitud del intervalo de confianza que tenemos acá, que es el que se ha obtenido con el metaanálisis. En este caso el valor es OR 0,67 con un intervalo de confianza de 0,3 a 1,49. Sabemos que un OR menor a 1 es un OR que no establece asociación de riesgo. ¿Cómo interpretamos este gráfico finalmente? Para eso tenemos que tomar en cuenta estos datos: la línea central, este 1, y la posición del rombo, y los valores de OR y el intervalo de confianza de este resultado. Además, debemos tomar en cuenta el I cuadrado, el índice de heterogeneidad. La línea vertical, que está aquí, corresponde a la ausencia de efectos. Eso significa que aquí no hay efectos. Un OR o un RR de 1. Como se observa el resultado final del metaanálisis, el rombo atraviesa, ¿ven? Lo atraviesa la línea vertical, por lo que se puede asumir que el resultado no es estadísticamente significativo, cosa que ocurriría si es que el rombo está fuera, al lado izquierdo o al lado derecho. Esto que concluye que la enfermedad hepática no es un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19. Finalmente, ya lo habíamos comentado, este tipo de gráfico incluye resultados de las medidas de heterogeneidad, ¿no? Que es el I cuadrado. Acá se dice que es 0,0, por lo que los estudios se consideran muy homogéneos. Quiere decir que es un estudio que tiene mucha validez en sus resultados, ¿no? Otro ejemplo de un forest plot, este es para un estudio donde se analiza la diabetes como factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19 severa. Miren ustedes los diferentes estudios que hay acá, hay 6. El índice, el I cuadrado es 39, que es bajo, relativamente bajo en comparación con el anterior. Y podemos ver hacia el lado derecho los pesos. Observen, este estudio tiene un cuadrado muy grande, ¿ven? Este es el 49%, pero si nosotros queremos concluir algo, podemos ver claramente cómo acá está la línea neutra, 1, y el rombo está hacia la derecha. ¿Ven? Tenemos heterogeneidad baja, un rombo hacia un lado, al lado derecho. Podemos ver el peso de los estudios, ¿no? Hay 4 estudios, 1, 2, 3 y 4, que atraviesan el valor nulo. Hay 2 que no lo hacen, pero uno de ellos tiene mayor peso, casi el 50%. Es por eso que, debido a este mayor peso, el rombo se encuentra localizado hacia ese lado, tiene un OR de 2,47 y un intervalo de confianza de 1,67 a 3,66. Entonces, el rombo no atraviesa la línea continua, quiere decir que los resultados son significativos, ¿no? Y que de acuerdo al OR podemos decir que tiene un 2,47 posibilidades más de riesgo de que desarrollen COVID-19 severa los pacientes que tienen diabetes. Muy interesante. Esto creo que lo vamos a empezar a analizar en 1 o 2 clases, vamos a empezar a ver nosotros metaanálisis y ya ustedes ya saben un poquito cómo son estos gráficos que aparecen. Luego tenemos los gráficos de barras, ¿ven? Tenemos los gráficos de barras. El más conocido y utilizado de todos los tipos de gráficos es el gráfico o diagrama de barras. En este se expresan los datos en forma de barras contenidas en 2 ejes cartesianos.
las llamadas coordenadas y las llamadas abscisas, ¿no? Indican los diferentes valores. El aspecto visual nos indica los datos de acuerdo a la longitud de las barras, ¿no? Este tipo de gráfico de barras se usa por lo general para representar la frecuencia de diferentes variables discretas. Por ejemplo, frecuencia de los diferentes colores del iris en una muestra determinada, que solo pueden ser unos valores concretos y no discretos. Únicamente se observa una variable en las abscisas y la frecuencia en las coordenadas. Acá lo vemos, ¿ven? Acá está la data, acá están los diferentes grupos, A, B, C, D, E, y acá están los valores, ¿ven? Este es un típico gráfico de barras. También hay gráficos de tipo circular, llamados también por sectores, que como dicen, tiene forma de un quesito, como si fuera un quesito cortado, ¿no? En este caso, estos datos, ¿no? Se lleva a cabo la representación mediante una división de un círculo en tantas partes como valores de la variable investigada y teniendo en cada parte un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de los datos, ¿no? Cada sector representa un valor de la variable con la que se trabaja y este tipo de gráfico se usa mucho cuando se está mostrando la proporción de casos dentro del total, usando para representar los valores percentuales, ¿no? Porcentajes. Acá lo tenemos. ¿Ven? Es un gráfico circular donde tenemos segmentos para cada una de las variables y cada una representa un porcentaje del total, ¿no? El histograma. El histograma es otro tipo de gráfico que nos ilustran resultados, que se usa mucho, por ejemplo, podemos adelantar eso, para ver la normalidad de la curva de datos. Se usa Shapiro-Wilks, que es un test para ver normalidad de la data, o también se usa el histograma, ¿no? Aunque a simple vista muy semejante al gráfico de barras, el histograma es un tipo de gráfica que a nivel estadístico es más importante y fiable, ¿no? En comparación con el gráfico de barras. También se utilizan barras para indicar a través de ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores, pero en vez de limitarse a establecer la frecuencia de un valor concreto de la variable evaluada, refleja todo un intervalo. Se observa pues un rango de valores que además podrían llegar a reflejar intervalos de diferentes longitudes. ¿Qué permite esto? Permite observar no solo la frecuencia, sino también la dispersión de un continuo de valores, lo que a su vez puede ayudar a inferir la probabilidad, ¿no? Se usan variables continuas como el tiempo. Este es típicamente un histograma. ¿Ven? Las columnas están pegadas y esto tiene una curva. ¿Ven? Esto, como hemos dicho, el histograma se usa con frecuencia como una forma de interpretación de la normalidad de curva de datos, donde la distribución de estas columnas debe representar la denominada campana de Gauss, ¿no? Que es la curva de distribución normal, ¿no? Que es más o menos simétrica, ¿no? Gráfico de líneas es otro tipo de gráfico. Se emplean líneas para delimitar el valor de una variable dependiente respecto de otra independiente, ¿no? También se pueden comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones usando el mismo gráfico. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo, ¿no? Un ejemplo claro de este tipo de gráficos son los llamados polígonos de frecuencia. Su funcionamiento es prácticamente idéntico al de los histogramas, aunque utilizan puntos en vez de barras, ¿no? Con la excepción que permite establecer pendiente de dos de dichos puntos y la comparación entre diferentes variables representadas con la independiente o entre los resultados de diferentes experimentos con las mismas variables, como por ejemplo las medidas de una investigación respecto a los efectos de un tratamiento, ¿no? Observando los datos de una variable pre y post tratamiento. Acá tenemos típicamente, ¿ven? Acá podemos ver los colores por países, acá tenemos